¿Qué tan cerca está la Argentina de tener un acuerdo más o menos coherente para su economía con el Fondo Monetario? Bueno, la verdad es que depende con quién se habla hoy en día, ¿no? El gobierno, digamos, las más altas autoridades, el ministro de Economía, el presidente, el jefe de gabinete, todos dicen que se va a estar avanzando en un programa con el fondo y que seguramente se va a cerrar antes de marzo, porque en ese momento Argentina tiene que hacer un pago muy importante de 2.800 millones de dólares al FMI, y obviamente que las reservas para ese pago no están. Entonces pondría a la Argentina en un dilema, o en el sentido de que tendría que decidir entre no pagar, lo cual sería algo vergonzoso para Argentina, digamos, un miembro del G20, donde están los países más importantes del mundo, digamos, que cumplen con todas las reglas que hay, y Argentina es miembro de ese grupo. Entonces, si no paga, entraría en atrasos, y ningún país del G20 ha entrado alguna vez en atrasos, ¿no? Ahora, yo creo que tan importante como eso y es entender qué significa un programa con el FMI, por qué el gobierno, por un lado, lo quiere hacer, porque no quiere entrar, no quiere ser un paria dentro de ese grupo, pero por otro lado implica costos ese programa, que en realidad cualquier programa que tenga que hacer Argentina para normalizar su economía. Costos en el sentido de que, bueno, seguramente el fondo le va a decir cómo piensa empezar a acumular reservas, ¿no? Donde el campo juega un rol central, y bueno, y él le va a decir, bueno, ¿y por qué no tocan el tipo de cambio? ¿Por qué no cambian la política cambiaria? ¿Qué van a hacer con la inflación? ¿Qué van a hacer con el cepo? Y ahí aparecen todos los problemas donde hay que discutir, ¿no? O sea, es lindo decir voy a arreglar, el problema está en los detalles, en lo que implica un programa con el fondo, que probablemente a largo plazo es muy bueno para la Argentina, porque Argentina necesita un programa económico para salir de muchos de los problemas que estamos hoy, y muchos son resultado de malas políticas económicas. Pero bueno, hay que ver si el gobierno finalmente se anima y si va a tener la bendición de todos los grupos dentro del frente, todos los grupos que están dentro del frente de todos, ¿no? El más preocupante es la cámpora, por supuesto. Absolutamente. Laura. Saluda. Quería saber qué te parece que tiene que hacer el gobierno, ¿no? El Banco Central, Economía. Yo, perdón, escucho muy bajito, no sé ustedes. Yo le escucho muy bien. Ahí aguardame. Ahí, Laura, a ver, probemos ahora, Lau. Vale. Preguntaba, ¿qué es lo que tiene que hacer Economía, el Banco Central, en materia de tipo de cambio? Ya vimos que esta semana hubo ideas de todo tipo. ¿Qué va a pedir el Fondo Monetario en este sentido? Bueno, yo creo que el principal problema que tiene que resolver Argentina, no sé si es el principal, pero creo que es el más difícil políticamente y dada la historia de Argentina, es achicar esa brecha cambiaria, que donde el tipo de cambio oficial a grosso modo está a 100 y los paralelos más o menos a 200, un poquito más alto, pero digamos 200 pesos, o sea, está 100% más arriba el paralelo que el oficial. Esa es una situación insostenible para un país, para poder acumular reservas. Entonces, lo primero que va a decir el fondo, y que diría cualquier economista, digamos, bueno, ¿cómo van a bajar la brecha, muchachos? ¿Cómo se hace eso, digamos, no? Y si uno mira la historia en Argentina y en el mundo, no es solamente la Argentina, cuando se quiere si uno quiere eliminar la brecha, en general termina convergiendo en el tipo cambio paralelo, que hoy está en 200, bueno, podrá con suerte bajar a 170. Entonces creo que eso es el tema más traumático, ¿no? ¿Cómo se hace para lograr bajar esa brecha? ¿Sí? Miguel, entonces estás hablando de una devaluación importante. Bueno, que el riesgo ese está realmente, ¿no es cierto? Entonces, si uno no quiere hacer una devaluación, tiene que empezar a aceptar que va a convivir con la brecha por un tiempo, ¿no? Lo cual también es malo y no resuelve los problemas. Entonces, ese es el primer problema. Y, digamos, ¿por qué no se quiere hacer una devaluación? En general los gobiernos, primero los ministros no quieren hacer devaluaciones, porque si uno mira la historia,
ministro que devaluó se fue, presidente del Banco Central que devaluó se fue. Entonces ese es un ministro dice, no, pará, yo quiero vivir así, Claro. sigo poniendo controles, sigo poniendo problemas, sigo poniendo restricciones al acceso al mercado de cambios, como puso, digamos, hace unos días, donde frenó el acceso de los créditos para los viajes al exterior, ¿no? Está claro que están contando las monedas en ese sentido, porque ningún país normal lo hace eso. Entonces, ese es uno de los temas que es muy complejo, muy conflictivo. Las devaluaciones en Argentina han sido muy traumáticas, pero también vivir con un tipo de con una brecha de 100% es muy traumático. Entonces no hay solución. O sea, así no podemos vivir, devaluando tampoco, y bueno, ahí no sé, Dios dirá cómo se va a resolver este tema, pero no es un tema muy difícil. El otro tema es el fiscal, que donde hay un déficit fiscal que no es tan grande. Nosotros pensamos que el déficit primario va a ser alrededor del 3,2% del producto. Piensen que Cristina, cuando se fue en el 2015, dejó un déficit primario de más o menos 5,5% del producto. O sea, no está eso no está tan lejos, no requiere tanto sacrificio, si uno porque son medidas duras cualquiera. Lidiar con la brecha cambiaria, lidiar con el déficit fiscal, no son medidas que los gobiernos quieren tomar, pero yo creo que eso debería ser más factible. Este año la economía va a crecer casi 10%, o sea, eso ayuda realmente a bajar el déficit, y el año que viene no hay ni elecciones y uno espera que la pandemia no sea tan fuerte, o sea, están dadas las condiciones como para poder bajarlo a niveles que el fondo lo acepte. Claro. Yo creo que esos son los dos temas más difíciles que enfrenta la Argentina en la negociación con el FMI. El nivel de emisión, que a mí me gusta, hay un economista que lo grafica muy bien, vamos a darle crédito, es Bruno Panigel, que justamente lo que dice es el nivel de emisión diario entre enero y octubre fue tal que, midiéndolo en altura, son 9,6 obeliscos por día que se emiten. Ese es un tema que se va a poder controlar, o, digamos, de vista que el año próximo no hay tanto gasto porque no es un año electoral, ¿se puede controlar? La emisión va a depender primero de lo que se haga con el déficit fiscal, ¿no es cierto? Porque, digamos, la inflación en Argentina es un flagelo que ya tiene muchos años. Anda a una velocidad crucero de casi 50% anual, más o menos, que probablemente es una de las inflaciones más altas del mundo. Y bueno, las causas son complejas, pero claramente uno de los problemas es que si uno quiere pensar que esa inflación tiene que bajar o va a bajar, uno de los temas que hay que lograr es que el Banco Central no siga emitiendo pesos a lo pavote. Para bajarlo, para frenar esa emisión, obviamente que hay un tema que es el déficit fiscal, porque cuando el Tesoro, o sea, el gobierno tiene un déficit, quiere gastar en lo que sea, que gastó mucho en octubre por las elecciones, se da vuelta y dice, ¿quién me da la plata para este gasto? Y bueno, creo que los inversores se corren, los de afuera no están, y hay que llamar enseguida a PESE, pone la plata. Y lo viene haciendo, la verdad, porque no queda otra. Cuando había pandemia era justificado totalmente. Hoy en día ya no es tan justificado, porque emitir plata y generar inflación, creo que eso lo único que hace es a la larga es generar pobreza, y no mejora la situación. Ahora, creo que el año que viene, si hay un problema con el fondo, se logra un déficit fiscal razonable, esa emisión puede ser más controlada, pero igual eso no alcanza, o sea, hace falta, pero no alcanza para frenar la inflación, porque nosotros sabemos que esta inflación se está reprimiendo, si quieren, a través de no aumentar tarifas, pisar el tipo de cambio. Todo el mundo sabe que la nafta tiene que subir, y paró en mayo y de ahí no se tocó más, y el precio del petróleo subió y el tipo de cambio subió. En fin, yo creo que todavía, a pesar de todo,
si uno quiere en algún momento frenar la inflación, primero va a haber que sincerar los precios y después podemos empezar a hablar de cómo se baja la inflación. Claro. Pero si no se sinceran los precios, si no se baja el déficit fiscal, no se puede hablar de nada. Estamos charlando con Miguel Kigel, director ejecutivo de EconViews, y para todo esto, estas necesidades que tiene Argentina, que nos representa como cara económica, digamos, es Martín Guzmán. ¿Cómo es recibido en el mercado Guzmán, Miguel? ¿Le creen, lo siguen, lo acompañan, lo apoyan? Digo, ¿cuál es la devolución, el feedback que el mercado les da a Guzmán? Y por otro lado, el que tienen ustedes los economistas de fuste. Bueno, es una buena pregunta. Hace poco Guzmán fue también el jefe de gabinete de Mansur en Nueva York, pero fundamentalmente Guzmán es el que habla de economía, porque es el economista, y estuvo reunido con un grupo de inversores importantes. Muchos son argentinos o latinoamericanos que manejan carteras de inversión, son los que manejan miles de millones de dólares, que son los bonos que ha emitido Argentina en el pasado y que ellos tienen hoy en día. Son los que pueden cambiar un poco el financiamiento de Argentina, porque si esa gente cree que Argentina puede cambiar, que puede haber un sendero en el cual el país se vaya normalizando, van a poner plata en la Argentina seguramente. Y la verdad que los inversores quedaron bastante desilusionados con Guzmán, en el sentido de que es como un disco repetido, ¿no? Como que el disco se rayó y sigue hablando de la sostenibilidad de la deuda y que Argentina va a avanzar y que Argentina no puede reducir el déficit fiscal, o que no se puede reducir el gasto público. Y es un disco rayado que ya lo escucharon tantas veces y que se va a hacer un acuerdo con el fondo. Y la verdad que no se ha avanzado en nada. Entonces, lo que ellos dicen es, mostrame qué hiciste, y la verdad que cuando uno le pregunta qué hiciste para que Argentina, digamos, baje el déficit fiscal, para que Argentina se normalice, para que baje la brecha, para que baje la inflación, la verdad que estamos como cuando empezamos y no ha logrado mucho. O peor. No tiene cosas para mostrar. Entonces creo que los inversores que afuera, a Guzmán se lo ve como una persona que al principio se lo veía probablemente como el mejor dentro de los que había, porque las alternativas podían ser peores, pero no ha generado ningún tipo de confianza en el exterior, y creo que acá tampoco. Sí. Miguel, sin embargo, hay que reconocer que logró una reestructuración con privados, dentro de todo exitosa, más allá de que le llevó mucho más tiempo del esperado, ¿no? Esa meta que había conseguido ahí se le acabó, se le quemó rápido por culpa de sus vínculos más que nada con el ala más dura del gobierno, con Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora, o porque realmente él no convence. A ver, la reestructuración, yo creo que decir que, primero, reestructuró la deuda, sí, reestructuró el 99% de la deuda, es cierto. ¿Funcionó esa reestructuración? No funcionó. ¿Por qué digo que no funcionó? Porque estamos con un país que reestructura exitosamente la deuda. Tomemos Ucrania, tomemos Grecia, tomemos Argentina 2005. Un país que reestructura lo que logra es rápidamente bajar el riesgo país. Llegar y volver a los mercados. Ese es el objetivo de reestructurar la deuda. Entonces, si Argentina reestructuró la deuda como lo hizo en el año pasado, uno mira qué pasó después y bueno, el riesgo país subió, el acceso a los mercados es más difícil hoy que lo que era en 2016, 2017. Para mí fue un fracaso. Es un fracaso realmente porque está bien, Argentina no está en default, pero Argentina no consigue un peso. Entonces, ¿para qué me sirve? La práctica es como si estuviera Argentina en default. Si Argentina estuviera en default, sería exactamente lo mismo, porque no hay un peso si estuviéramos en default y no hay un peso hoy. Entonces, para mí eso fue un fracaso, y fue un fracaso porque fue mal manejado, porque lo que tendría que haber hecho Guzmán es primero hacer un acuerdo con el fondo y después reestructurar la deuda, porque ese es un poco el orden normal. Primero uno haga un programa, con ese es lo que se le pide a Vicentino o cualquiera, pone un programa, con ese programa anda a negociar. Él negoció sin programa, y bueno,
Interesante, Miguel, porque el sábado pasado nuestro último economista hablaba de procrastinar las prioridades, ¿no? Las cuestiones que realmente se desordenaban. Miguel, te agradecemos muchísimo, nos hemos quedado sin tiempo.